8:07 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya en comunicación telefónica con nosotros Sergio Tejada. Él, como ustedes saben, fue congresista de la República y tuvo un buen congresista de la República y tuvo un encargo muy importante que irritó a más de uno, sobre todo en el partido de la Estrella, y fue presidir la mega comisión que investigó los actos de corrupción del segundo gobierno de Alan García y sacó, digamos, varios informes. Esto buscó ser torpedeado, no solo en el Congreso, por quienes defendían obviamente a García, sino después en el Poder Judicial, bajo esta manera particular de García de librarse de los procesos, tratando de ir por cuestiones que no apuntan al fondo, sino tratar de buscar una ventanita o la puerta entreabierta para poder escaparse por ahí y cuestionar el asunto por temas básicamente formales, que a dicho de paso se cumplieron, pero García consiguió su objetivo. Se bajó el informe de la comisión, la mega comisión, porque un juez muy cercano al APRA y otros también con esas características le dieron ahí una mano. Pero ahora Alan García parecería que está como perdiendo el control, y es que está muy nervioso. Ayer se ha puesto a atacar, o antes de ayer también, a cuanto le critiqué, a cualquier persona que le criticaba por las últimas informaciones que se han conocido sobre él. Sergio Tejada está con nosotros en el teléfono. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarlo, muy buenos días. ¿Cómo estás, Glatzer? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Bueno, García no debe estar pasándola muy bien. Debería estar preocupado. Díganle a nuestros oyentes por qué concretamente. Pocas veces he visto a García tan nervioso y a su entorno, ¿no? Porque ya empiezan a esclarecerse una serie de relaciones de personas muy cercanas a él con los negociados de Odebrecht. Primero, una persona de su confianza, Facundo Chinguel, fue acusado, está preso por un caso muy sonado, el caso de los narcoindultos. Pero luego, con estas investigaciones de Odebrecht, aparece Jorge Cuba, una persona muy cercana a él, que recibe coimas aparentemente por el Metro 1 y hoy está detenido. Luego aparece esta información de Atala, que habría recibido una presunta coima, o al menos dinero de uno de los bancos que utilizaba Odebrecht para las coimas en Andorra. Y luego aparece en Nava, alguna información que ya conocíamos, pero que ha sido ampliada y sustentada muy bien en algunos reportajes. Entonces son 4 personas ya de su entorno muy cercano que aparecen vinculados a actos de corrupción, y 3 de ellas además muy vinculadas a Odebrecht. Entonces creo que ahora hay mucho nerviosismo en García. Ahora, señor Tejada, quisiera yo, para beneficio de nuestros oyentes, que pueda usted explicarnos un poquito a qué se refiere cuando dice cercanas a Alan García, y luego desarrollamos eso de también cercanas a Odebrecht. ¿Quiénes son estos personajes? Luis Nava, ¿quién es el señor Atala? ¿Quién es el señor Cuba? ¿Y cuál es el vínculo directo con García? No digo el único que trabajaron en la época que él era presidente, que ese, digamos, ya es de cajón. Las otras que hacen que él haya tenido una relación más personal. Exacto, podemos empezar por Jorge Cuba. Él tiene una larga amistad con García desde su primer gobierno. Terminado su primer gobierno, formó con él una asociación que tenía que ver con temas vinculados a la deuda externa. Fue una pequeña asociación donde estuvo él, estuvo Cornejo, estuvo la actual pareja de García, y luego en el segundo gobierno, Cuba es convocado para que asuma el viceministerio de Comunicaciones, pero curiosamente se muestra ante Odebrecht con autoridad para decidir proyectos de transportes. Entonces, ¿quién le daba esa autoridad? ¿Por qué Odebrecht confió en que podía pagarle una coima a un viceministro de Comunicaciones para que le resuelva un problema de transportes? Esa es la gran pregunta. De acuerdo, es decir, su línea de sus funciones, ¿no es cierto?, su línea de carrera o su línea de acciones dentro del ministerio no estaban relacionadas con transporte, sino con todos los temas de comunicaciones. Pero sin embargo, le pagan a él y él logra, digamos, finalmente hacer que todo lo que Odebrecht quería se pudiera llevar a la práctica. Y lo que he visto en Ideal Reporteros, que ha publicado el otro día, da cuenta de que inclusive le pagan antes de que él sea viceministro, lo cual llamaría a la idea de que antes de que él sea, cobra y después lo nombran a él para que lleve a la práctica el compromiso con Odebrecht. Así es muy extraño, ¿no? Nadie se acerca
así nomás, sin tener injerencia sobre un proceso, y empresas con tanta experiencia además en estos actos de corrupción iban a confiar, ¿no? Él tenía que ir con cierta autoridad, con el beneplácito de alguien, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ahora va a tener que investigarse. El otro personaje que ha sido mencionado... Ahora, pero sobre esto, señor Tejada, un ratito, perdóneme que lo interrumpa. Ese otro alguien tendría que ser, de todas maneras, alguien que estaba por encima de él. Y por encima de él solo había dos, que eran el señor Cornejo y el señor García, no había más. Cornejo y García, no había más. Ajá. Yo no creo que haya habido una persona más que le podría haber dado la autoridad para conversar con Odebrecht, ¿no? Ajá, de acuerdo. Entonces, ese es un tema que tiene que esclarecerse. Ahora, vayamos al otro personaje. ¿Atala quién es? Atala es una persona también muy cercana a García, que entiendo, no he corroborado este hecho, pero que durante el primer gobierno de García fue nombrado embajador en Washington, embajador en los Estados Unidos, cargo que era sumamente importante. Luego desarrolla una serie de actividades empresariales, comerciales, y en el segundo gobierno es designado miembro del directorio de Petroperú. Pero antes recibe unos pagos por casi $1 millón de Odebrecht a través de uno de los bancos con los cuales ellos manejaban su dinero para coimas, ¿no? Él ha salido a decir que fue la venta de un terreno. Hay un reportaje de Cuarto Poder que pone en entredicho esa versión, que incluso muestra contratos que no están firmados por nadie por el lado de Odebrecht, y muestra pues un terreno que parece no valer $1 millón. Entonces ahí hay otra gran duda, ¿no? Antes de que sea funcionario recibe este pago y después es nombrado en Petroperú. O sea, lo mismo que Cuba, digamos, en términos de que pagaban por adelantado lo que tenían la certeza podían hacer después, y ese poder hacer después dependía de que alguien los nombrara, y ese alguien podría haber sido García. Esa es un poco la hipótesis. Así es. Es una hipótesis que tiene que trabajar la Fiscalía, y nuevamente con Atala hay varias asociaciones. Está la Asociación Democracia Social, que forma García con Atala y Nava. Hay otras asociaciones que forma Atala con Nava. Además, una empresa vinculada a la familia Atala le hace un aporte muy importante, si no me equivoco, de 99.000 soles. A la campaña de Nava. A la campaña de Nava, ¿no? Entonces, hay muchas relaciones que llaman la atención. A mí me sorprende que García siempre pueda justificarse diciendo que él no sabía qué hacían las personas de su gobierno, pero estamos hablando de personas de la máxima confianza. De acuerdo. Ahora, hay otra cosa sobre Atala, sobre lo cual me gustaría que usted pueda comentar, y tiene que ver que en el caso de los petroaudios, que digamos en el Poder Judicial finalmente terminaron favoreciendo a quienes estuvieron inmersos en este hecho, tanto Rómulo León como Kimper hablan mucho de Atala. En un momento inclusive uno de ellos dice: no te preocupes, él va a ser el próximo presidente de Petroperú, y ahí digamos tenemos todo bajo control. Sí, eso indica que además de tener una relación con García, tenía relación con otros personajes del partido aprista, y se pensaba que a través de él se podían desenvolver fácilmente una serie de negocios no necesariamente legales, ¿no? Bueno, entonces es un personaje muy cercano y muy conocido de García. Así es. Ahora, y vayamos... Último, Nava, Luis Nava. Nava, para ser muy concreto, digamos, es una persona que trabajó muy cerca de García en su primer gobierno, que asumió diferentes cargos, y en el segundo gobierno fue secretario general de la presidencia prácticamente los 5 años. Y solo en el tramo final fue nombrado ministro. Sí, y fue nombrado ministro, hasta donde yo sé, por gente vinculada al APRA que me lo contó, porque lo que quería darle García a su salida del gobierno era la protección que tienen los ministros por 5 años de una suerte de inmunidad que tienen, ¿no es cierto? El derecho ante juicio, exactamente, que dura 5 años, que ya no está vigente. Que no está vigente. Pero Nava, digamos, más allá de lo funcional, en términos formales, ¿quién es en relación a García? Bueno, también es una persona muy cercana. Han tenido varias asociaciones juntos. Comentábamos de la Asociación Democracia Social, pero entiendo que hay otros, una asociación Populibros. Hay diferentes actividades que desarrollaron juntos. Incluso en un video García dice: yo felicito a Nava porque a pesar de que lo presionaron, nunca habló. Sí. Nunca dijo nada en mi contra. Entonces es como una señal
de que era una persona que nunca iba a revelar ningún hecho que comprometiera a García Pérez, ¿no? Vamos a ver si ahora ocurre lo mismo, porque él ha sido fuertemente cuestionado por los vínculos que han tenido empresas de su familia con Odebrecht, la empresa Transportes Don Reina, el estudio de abogados, Navi Huesa, que por más que él se haya retirado, era evidente que mantenía una coordinación. Incluso en las agendas de Palacio se ven personas de estas vinculados a estas empresas, vinculados al estudio, que lo van a visitar y tienen reuniones con él. Sí, pero además lo que ha hecho Cuarto Poder y ha hecho Daniel Llovera, esta es una información que IDL Reportero sacó el 2014. Ahora Llovera lo ha desarrollado y ha logrado identificar una línea de tiempo donde ahí donde había decisión favorable para Odebrecht en obras grandes, inmediatamente había un vínculo o con la empresa Don Reina de transportes o también con el estudio de abogados que le permitía sobre todo a Don Reina comprar vehículos, digamos, y mejorar su flota. Hoy tiene 54 camiones que cada uno cuestan creo que $140.000 y al comienzo, cuando digamos inició el gobierno de García, creo que tenían 14 o algo así, pero eran pues obsoletos. Usados, ¿no? Sí. Sí. Entonces hay un crecimiento enorme de Transportes Don Reina y del estudio de abogados durante los años de gobierno de García Pérez, ¿no? ¿Y quiénes son los clientes? Está Petrobras, está Odebrecht, hay varias empresas que contrataron con el Estado. Eso nosotros también lo indicamos en el informe en la mega comisión. Esto fue complementado, aumentado por la investigación de IDL y hoy día con la investigación de Daniel Llovera, ¿no? Entonces, realmente hay muchos elementos para que la Fiscalía empiece a indagar. Es sorprendente, más bien que hasta el día de hoy no se haya preguntado a Mameri, a Barata, a Odebrecht, cómo se establecieron esas relaciones, ¿no? Sí, ayer conversé con el fiscal de la Nación aquí y dijo que no había incumplimiento para García ni para Keiko y que iban a desarrollar esas acciones. Pero si usted diría la justicia es diligente, ¿estamos ya pisándole la base del pantalón a Alan García, no? Bueno, yo no dudo de Pablo Sánchez. Yo creo que hay una diferencia. Creo que él sí quiere investigar. Lamentablemente hay que ver en manos de qué fiscales caen. Hay fiscales que simplemente no quieren meterse con determinados políticos, ya sea por su propia orientación política o por temor. Entonces, vamos a ver, porque hasta ahora lo que se ve es un trabajo muy lento, sobre todo con respecto a García. Una serie de evidencias que no son tocadas por ningún fiscal. Hay una investigación también un poco lenta con respecto a Keiko y han sido bastante diligentes con Alejandro Toledo como Ollantumala, que parecen dentro de ese espectro los más débiles políticamente. Sí, no, sin duda, eso creo que ha influido bastante. Ha dicho la defensa de Alan García, no en relación a estos casos que estamos conversando, que todavía, digamos, el Ministerio Público no ha hecho lo suficiente y esperemos que pronto lo haga, sino en relación a la investigación por lavado activo que se le ha abierto a él y a varias personas muy cercanas, entre ellas, digamos, algunas de las que usted ha mencionado, y que su abogado ha dicho están viendo la posibilidad de pedir una acción de amparo frente a esta investigación por lavado activo que le han abierto. Bueno, increíble, ¿no? Y García dijo alguna vez que él no se defendía con amparos ni con llantos. Que él no era llorón, dijo, yo no soy llorón, yo no pongo acciones de amparo. Sí. O sea, es un llorón, resultó llorón. A lo mismo, pero es bien curioso, ¿no? Porque el informe de la mega comisión de desbalance patrimonial dijo que era insuficiente investigar solamente a García y que había que vincularlo a un entorno. Entonces los apristas utilizaron eso por todos lados para decir la mega comisión limpió a García, cosa que no era cierta, pero ahora dicen que la Fiscalía no puede utilizar el informe de la mega comisión porque dicen que está anulado. Y la verdad ese informe no está anulado, porque el quinto juzgado constitucional fue bien claro, que se anulen las declaraciones y las responsabilidades que se deriven de esas declaraciones. Y el informe de enriquecimiento ilícito no establece responsabilidades, da cuenta de una serie de hechos y pide profundizar la investigación. Bueno, entonces, sí se podría utilizar los informes de la mega comisión para, digamos, sumar a la pesquisa que hay que hacer por los temas que ahora lo están investigando. Ese informe en particular sí se podría usar. Ahora, si la Fiscalía quiere usarlo como nota criminal, es decir, como una serie de información que tiene que corroborar, en buena hora, mejor aún, pero que lo tome en cuenta, ¿no? Ajá. ¿Y usted cree, ya para terminar, cuáles serían las acciones concretas que a su juicio serían buenas señales de que esta vez a García lo van a tratar, no digamos VIP, sino como a cualquier ciudadano del Poder Judicial?
Bueno, primero, estas dos personas que han sido mencionadas, vinculadas a Odebrecht, a tal y nada, tienen que ser citadas a la Fiscalía y tiene que preguntarse sobre todo a los brasileros, los hombres claves de las coimas, si hubo algún tipo de vinculación, si hubo algún tipo de acuerdo para favorecer determinadas empresas, estudios de abogados, y preguntar sobre las conferencias. Si había algún tipo de trato para las conferencias, por qué se recurre a esas modalidades de pago. Creo que hay muchos temas sueltos que increíblemente la Fiscalía, hasta donde sé, no ha preguntado aún. ¿Usted tiene alguna duda en términos de que el pago por las conferencias pueda estar relacionado con, digamos, esta manera que él tenía de favorecer a las empresas, sobre todo brasileñas? Mira, se acaba de publicar una nota en Brasil de un senador que, bajo el disfraz de la conferencia, había recibido un pago para su luna de miel de parte del mismo banco que le pagaba a García una de las conferencias. Entonces es muy probable que haya habido un modus operandi, que esa haya sido una manera de legalizar, digamos, entre comillas, pagos indebidos. Perfectamente, porque digamos, buena parte de la plata que ha ganado García en los últimos años, mayoritariamente tiene que ver con este tipo de ingresos que tenía vía conferencias o charlas que daba en el mundo, pagadas por estas empresas, que además se hacía de una manera particular a través de bancos que estaban relacionados con Odebrecht y todo el andamiaje de corrupción, ¿no? Una cosa final, si me permite. Sí, por favor. El señor Miguel Rosa Silva, amigo muy cercano de Facundo Chinguel, preso por el caso narcoindultos, y muy amigo además de García Pérez, me ha denunciado a mi esposa y a mí. Por supuesto, lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Es una cuarta denuncia penal que me pone el APRA en represalia por mi trabajo por la mega comisión. El día de ayer han salido a los puentes en la vía expresa a atacarme poniendo mi nombre en carteles, acusándome de actos de corrupción. Yo creo que esta es una bajeza tremenda. Yo voy a responder con todas las herramientas que me da la ley, porque no voy a permitir este tipo de venganza política que se está haciendo, este tipo de hostigamiento. Yo sé que son investigaciones que se van a archivar rápidamente, como las 3 primeras, pero creo que esto es una evidencia que están muy nerviosos porque empiezan a atacar a todos los que en algún momento hemos investigado los presuntos actos de corrupción. Ahora, también contra un periodista de la República, ¿no? Lo han atacado durísimo. Sí, justo con César Romero vamos a conversar en un ratito. Bueno, la típica bufalonería pues aprista, lo que no puede la razón lo puede la fuerza, ¿no es cierto? Y van a tratar de intimidarlo. Yo, verdad, me solidarizo con Sergio Tejada porque he sido testigo y he seguido un poco el caso, y de verdad que han buscado por todos lados desprestigiarlo, pero digamos, cuando uno ha actuado de manera transparente y ha hecho las cosas debidas, eso, claro, quita tiempo y mortifica, pero a la vez no va a tener el éxito seguramente que ellos quisieran. Pero en todo caso, lo que sí hay que denunciar, que esto es parte de la manera matonesca como el bufalismo actúa cuando tiene miedo, cuando está asustado, y cuando García está nervioso y, digamos, ya no le alcanzan la dosis para tranquilizarse un poco. Entonces, está con problemas. Muy bien, señor Sergio Tejada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gladys. Muy amable, que le vaya bien. Sergio Tejada ha conversado con nosotros. Vamos a una pausa, regreso en un instante aquí en No Hay Derecho. Que no te cuenten cuentos.